Bienvenidos a Radio Car Nocturna. Soy Tomás, su anfitrión, y los acompañaré durante el resto de este video. Este es un espacio pensado para que te relajes, escuchando historias inquietantes. Bienvenido. Mi hijo tiene una terrible discapacidad y odio que mi vida sea así. Amo a mi hijo. Esto no es un desahogo sobre desear que nunca hubiera nacido. Amo a mi hijo incondicionalmente. Simplemente odio que esta sea mi vida. Mi hijo es un niño maravilloso, divertido, con una pasión por la vida que brilla en sus ojos. Él no pidió esto, al igual que yo no lo pedí. Y si acaso, me culpo a mí misma por los problemas de mi hijo. Solo tiene 6 años, y si las cosas están mal ahora, me aterra pensar cómo será su vida cuando crezca. Todo sobre su existencia es desgarrador, y como su madre, tengo un asiento en primera fila para cada lágrima que oculta, cada momento en que se siente pequeño, y cada vez que el mundo le da la espalda a la persona increíble que sé que es. Antes de que naciera mi hijo, éramos una familia devota. Íbamos a la iglesia con frecuencia. La discapacidad de mi hijo no fue evidente hasta que cumplió 5 años, y cuando se volvió difícil de ocultar, la iglesia nos pidió que nos fuéramos porque creían que mi hijo era una abominación para Dios. En ese momento supe que mi vida nunca sería la misma. Su rechazo me destrozó, no solo porque nos dieron la espalda, sino porque se llevaron con ellos la comunidad que pensé que nos apoyaría. La mayor traición vino de manos de mi esposo. Nunca fue sutil con sus sentimientos hacia nuestro hijo, no tanto por lo que decía, sino por cómo actuaba. La forma en que evitaba el contacto visual, los suspiros de frustración, la manera en que se distanciaba de nosotros. El resentimiento en sus ojos decía más que cualquier palabra. Con el tiempo, quedó claro que para él nuestro hijo no solo era un desafío, era una carga. Con mi esposo comenzó de forma gradual. Empezó a trabajar hasta tarde más seguido, siempre alegando que tenía proyectos adicionales o reuniones de último minuto. Al principio le creí, pensando que necesitaba espacio para sobrellevar las dificultades de nuestro hijo. Pero las noches largas se convirtieron en fines de semana completos fuera de casa. Me encontraba acostando a nuestro hijo sola, preguntándome dónde estaba realmente. Una noche, cuando no llegó hasta el amanecer, finalmente lo confronté. Su respuesta fue fría y distante. No negó la aventura, no se disculpó. Simplemente se encogió de hombros y dijo: «No puedo hacer esto más». Eso fue hace un año. Los matrimonios no siempre funcionan. Lo entiendo y puedo superarlo, pero mi corazón se rompió más por mi hijo, que sigue preguntando si su papá va a volver a casa o si su papá aún lo ama. La discapacidad de mi hijo no es algo para lo que nadie pueda prepararse. Creciendo desde su espalda, está el remanente retorcido y grotesco de lo que alguna vez fue su gemelo, vivo, parlante y pura maldad. Lo llamamos Eli. Su rostro está distorsionado, con una sonrisa torcida que parece estar burlándose constantemente de ti, y sus ojos brillan con una inteligencia inquietante. Susurra cosas viles al oído de mi hijo, sembrando dudas para envenenar su mente. Eli es más que una carga. Es como si su mera existencia se alimentara de atormentarnos a ambos. A medida que mi hijo crece, Eli también lo hace. Lo que comenzó como una pequeña y perturbadora presencia en su espalda se ha convertido en algo mucho más aterrador. El cuerpo de Eli está expandiéndose. Sus extremidades se están alargando más y su rostro se vuelve más definido y siniestro. La postura de mi hijo ha comenzado a encorvarse bajo el peso de Eli. Caminar se ha vuelto difícil, con cada paso siendo una lucha mientras Eli se aferra con más fuerza, volviéndose más pesado día tras día. Sus susurros también se han vuelto más fuertes, más insistentes, como si solo existiera para atormentarnos a mi hijo y a mí. Mientras estaba acostada, me despertó de golpe el sonido de pasos arrastrándose por la casa. Estaba segura de que alguien estaba intentando entrar. Una sensación de miedo me recorrió la espalda,
y rápidamente me deslicé fuera de la cama, caminando de puntillas por el pasillo tenuemente iluminado hacia la habitación de mi hijo. Cuando empujé la puerta, me quedé paralizada de horror. Ahí estaba él, tendido en la cama, su cuerpo pálido y frágil, apenas aferrado a la vida. Su pecho subía y bajaba con respiraciones débiles. Pero lo que más me impactó fue la ausencia de Eli. El gemelo grotesco que nos había atormentado no estaba por ninguna parte. Corrí al lado de mi hijo y lo acuné en mis brazos. El terror me invadió mientras me agachaba junto a él. La casa estaba inquietantemente silenciosa, hasta que el sonido de Eli, rascando el suelo con las uñas, arrastrándose hacia la habitación, me provocó un escalofrío. De repente, apareció. Emergiendo de la oscuridad del pasillo, su cuerpo grotesco avanzaba hacia nosotros de manera antinatural y amenazante. Con una fluidez perturbadora, Eli comenzó a fusionarse de nuevo con la espalda de Finn. Sus cuerpos se unían en una grotesca fusión. Mi hijo jadeó, con los ojos desorbitados por el terror, y en ese momento supe que esta pesadilla estaba lejos de terminar. Con el paso de las semanas, noté un cambio en mi hijo. Parecía estar perdiendo el control de sí mismo mientras su cuerpo se debilitaba. Al mismo tiempo, Eli se volvía más fuerte. Me desperté al suave sonido de un movimiento junto a mi cama. Mis ojos y mi mente tardaron un momento en ajustarse, hasta que me di cuenta de que Finn estaba de pie sobre mí. Estaba oscuro, y lo único que podía ver era la mirada vacía en los ojos de mi hijo, cortando la oscuridad. Al principio pensé que estaba sonámbulo. «Finn, ¿estás bien, cariño?», susurré, con la voz pesada por el sueño. Pero algo estaba mal. No respondió. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y cuando dio un paso hacia la tenue luz que entraba desde el pasillo, me miró directamente, atravesándome con la mirada, mientras una sonrisa inquietante se extendía por su rostro. Me incorporé rápidamente y extendí la mano hacia él, pero no se movió. En cambio, vi una lucha en sus ojos, la mirada familiar y asustada de mi hijo, atrapada bajo la superficie, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. «Eli está al mando ahora». La voz siseó, provocando un escalofrío en mis huesos. Los labios de Finn se movieron, pero era Eli hablando a través de él, retorciendo cada palabra. «Él se está debilitando, y yo me estoy fortaleciendo». Mi hijo estaba a solo unos centímetros de mí, pero ya no era el mismo. Intenté sujetarlo con fuerza mientras seguía convulsionando, mientras la risa cruel de Eli resonaba por toda la casa. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, intenté llamar a mi esposo, pero solo obtuve su contestador automático. Mis manos temblaban mientras le dejaba un mensaje pidiéndole que viniera a la casa. Al colgar, escuché la dulce e inocente voz de Finn, llamando desde su habitación. Mi corazón dio un vuelco de alivio, con la esperanza de que finalmente fuera él mismo de nuevo. «¿Mamá?», llamó suavemente. Corrí escaleras arriba, con el pecho apretado por una extraña mezcla de esperanza y temor. Pero cuando abrí la puerta, mi hijo no estaba allí. En su lugar, Eli estaba tendido en la cama, con una sonrisa maliciosa estirándose en su rostro. «¿Mamá?», repitió con la voz de Finn, con un tono tan puro, tan familiar, que me heló la sangre. Mis piernas temblaban mientras retrocedía, horrorizada por la imagen distorsionada de Eli, imitando a mi hijo. Sus ojos brillaban con malicia mientras volvía a hablar. «¿Qué pasa, mamá?». Mi respiración se detuvo mientras permanecía congelada, mirando a Eli en la cama, mientras él sonreía sin dejar de mirarme. Pero entonces, desde debajo de la cama, escuché un algo arrastrarse. Mi estómago se hundió. Lentamente, Finn salió arrastrándose, moviendo su cuerpo de manera antinatural, igual que Eli lo había hecho antes. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, arrastrándose hacia mí mientras clavaba los dedos en el piso de madera. Tropecé hacia atrás, mientras un sudor frío recorría mi espalda.
Cuando mi esposo finalmente irrumpió por la puerta, su rostro estaba pálido y demacrado, como si no hubiera dormido en días. Una mirada de culpa brillaba en sus ojos mientras miraba a Ellie, que yacía desparramado en la cama, sonriendo maliciosamente, mientras Finn se retorcía en el suelo, convulsionando de dolor. Corrí para consolar a nuestro hijo, mis manos temblando mientras intentaba calmarlo. «Ellie, para con esto», grité, desesperada por recuperar el control de la pesadilla que había consumido nuestras vidas. «Todo esto es culpa mía», murmuró mi esposo. «Es culpa mía que Finn esté así». Su mirada cayó al suelo mientras apretaba los puños. «Está así por mí, por mis genes. Esa cicatriz en mi estómago no fue de un accidente. Es un recordatorio de lo que Finn está viviendo. Yo también tuve un hermano gemelo. Era parte de mí, de la misma manera en que Ellie es parte de Finn». Mi estómago se hundió al comprender lo que decía. «¿Qué le pasó?». Mi esposo tomó una profunda bocanada de aire, mirando de reojo a Ellie en la cama. «Él sigue vivo, y está encerrado en el sótano de mis padres». Mi corazón se hundió aún más al asimilar sus palabras. «No puedes estar hablando en serio. Creo que ha llegado el momento de que Ellie conozca a su tío». Gracias por acompañarme en este viaje por Radio Car Nocturna. Las historias no terminan aquí. Siempre hay algo más esperando en la oscuridad. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte el próximo relato. Por ahora, puedes escuchar otro relato en mi canal, o apagar las luces, dejar que el silencio te envuelva y descansar. Te ha acompañado Tomás, hasta que volvamos a encontrarnos. Buenas noches.